pasaría si un dios todopoderoso decidiera borrar a la humanidad y los caballeros de Atena fueran la última esperanza para detenerlo? En esta historia olvidada de Saint Seiya, el dios del sol, Abel, resucita a los legendarios caballeros dorados caídos y desafía el destino del mundo, dejándonos con la pregunta: ¿acaso podrá Seiya y sus amigos enfrentar este desafío imposible? Y si bien tiempo atrás ya realicé un video análisis a esta gran película, no cabe duda de que la tal nos dejó con muchas preguntas y dudas, y sobre todo con el futuro de Saint Seiya, futuro que aún está sin terminarse, pues aún estamos a la espera de la saga del Olimpo por parte de Kurumada. Así que en este video no solo desglosaremos más a profundidad los misterios ocultos de la mejor película de Saint Seiya, y cómo aquí encontramos indicios del futuro de Saint Seiya y la futura saga de Zeus. Pues este video traerá muchas preguntas, de las cuales, si bien tendrán sus propias respuestas, hay que resaltar que estas no son de manera oficial, más bien son teorías en base a lo que hemos visto en todo el universo de Saint Seiya. Por lo cual, siéntete libre también de dar tus propias respuestas o teorías en base a cada una de estas preguntas y respuestas que tenemos con respecto a esta película sobre el futuro de Saint Seiya. ¿Cuál es el origen desconocido del dios Abel en Saint Seiya? Si bien tenemos muy pocos datos de Abel, más allá de lo visto en la película, sin mencionar que no aparece este Abel ni en la mitología griega, esto parece indicar que Abel en la era del mito gobernaba con otros dioses, pero que cuando Abel, por propias decisiones tomadas, fue exiliado y a la vez olvidado aún en la mitología griega, y no volvió a ser recordado aún entre los santos de Atena, pues Abel, hijo de Zeus, lo superaba en poder incluso a sus demás hermanos, aunque de entre todos amaba mucho a su hermana Atena, que hasta le construyó un templo y un santuario. Y Abel crearía también a los caballeros de la corona, guerreros con armaduras divinas con el poder del sol. Pero Abel pronto se proclamaría como el dios del sol, desatando los celos y el temor del mismísimo dios Apolo, ya que aún su padre, el poderoso Zeus, le temía por su gran poder, que decidió derrotarlo y encerrarlo, haciendo que su memoria fuera borrada. Su templo, en la misma tierra, quedaría en ruinas, olvidándose y siendo ignorado, y con sus caballeros de la corona extintos y eliminados a la vez, y donde solo Atena tendría memoria de su hermano Abel, porque le amaba ya que le dejó a cargo la tierra, es que vimos en esta película cómo Abel regresaría para castigar a la humanidad, aunque nunca supimos cómo sucedió o cómo Zeus no lo impidió. Pero en su regreso, no solo este reconstruyó su templo, sino que revivió a sus caballeros de la corona, aunque al final fue Seiya quien le quitó la vida para que Abel una vez más sea olvidado con su templo y sus guerreros. ¡Muere! ¿Cuál es el origen real de los caballeros de la corona? Lo poco que sabemos de estos tres guerreros de la corona, como Atlas, Yao y Bellinger, es que desde la era mitológica fueron creados por el temible dios Abel, que igualaba en poder a su padre Zeus, y quien era el temor de los demás dioses del Olimpo, quien al proclamarse el dios del sol, desató la ira divina. Y aún así, aquí entran sus guerreros Yao, Atlas y Bellinger, quienes tienen un cosmo con las llamas del sol, lo cual los hacía más poderosos incluso que los santos de oro, aunque quizá sí tenían el poder de los mismos ángeles del cielo, ya que estos guerreros, a diferencia de los santos de Atena, no reencarnan. Ellos fueron creados una sola vez, pero al igual que su dios Abel, fueron eliminados, pero al regresar Abel siglos después, es que ellos también reviven con el poder de su dios, quien tenía esa capacidad interesante de resucitar a los muertos. Y estos, sus guerreros, parecen ser leales y sentirse dignos de ser sus caballeros. Y sobre sus armaduras, sabemos que no son divinas, pero que sí vienen del poder de Abel, consideradas según el hipermito como armaduras o clos indeterminadas, pues habían 4 de estas misteriosas armaduras, 3 de las cuales serían las de Yao, Atlas y Bellinger. Y según teorías no oficiales, se cree que la cuarta armadura indeterminada y con las características del fuego o del sol sería la de la tan misteriosa poderosa armadura del Fénix, siendo solamente Ikki el primer y único portador en dominarla, pues esta armadura, incluso a diferencia de las doradas, podía regenerarse sola y más con el poder del fuego. Pero con esto podemos entender más de estos caballeros de la corona, que al ser 3 se parecen también a los ángeles vistos en la película Obertura del Cielo, como en el mismo manga del Next Dimension con la aparición del dios Apolo, salvo Touma, quien sí sería un humano y al parecer fue relegado de su puesto como caballero de Apolo. En fin, ahí también vemos referencias que nos dejó esta película también para el manga de Kurumada.
Mi nombre es Atlas, el gran guerrero del signo de Carín Aquilá. Yao de Lince, Lynx. Yo soy Berenguer, de Coma, Berenices. ¿Por qué Zeus no impidió el regreso de Abel? ¿Acaso sabía que Seiya lo derrotaría? Es más que claro que la película de los Caballeros del Zodiaco contraatacan nos dejó dudas, y muchas dudas, que la hacen misteriosa o que al menos sigamos hablando de ella. Pero es curioso que Abel, si bien fue exiliado por Zeus para ser olvidado, es interesante que antes de su regreso no sepamos por qué los dioses del Olimpo no lo impidieron, donde incluso el viejo maestro Doko, sin comprender qué pasó, solo se queda pasivo aceptando la voluntad de los dioses. Y si bien Abel regresó, ¿acaso su padre Zeus, quien le temía y se encargó de hacerlo olvidar enterrando su templo y exterminando a sus caballeros de la corona, no podía también impedir su regreso y volver a exiliarlo y dejarlo en el olvido? Y si bien esto puede pasar como un curumemes o que un hechicero lo hizo, la respuesta obvia sería que quizás Zeus sabía que un humano podría vencer a Abel, haciéndose cargo sin que él pudiese interferir. O también quizás Zeus, aun con el regreso de Abel, quería exterminar la tierra y a los humanos por sus rebeliones y maldad, algo que Abel iba a realizar sin dudar, y así Zeus se lavaría las manos sin interferir. Pero en cualquiera de los casos, es curioso, ya sea porque Zeus sabía que un humano vencería a Apolo o se enteró que esto sucedería y que marcaría la ira de los dioses contra Atena y los demás humanos, algo ya visto incluso en el canon del manga de Next Dimension, donde Apolo quería eliminarlos, pero Atena lo impidió, haciendo solamente que les borraran las memorias y ella pierda su divinidad. Aquí ya vemos una inspiración que nos dejó esta película en el manga canónico de Kurumada. O sea que muy posiblemente esto de la rebelión de los humanos sea clave en la saga de Zeus de Kurumada, donde los humanos, al recuperar la memoria como Atena, se rebelan ante el gobierno que seguramente estaría en manos de Apolo, quien quizá dejó la tierra a cargo en manos de su hermana Artemisa, algo similar visto en la película Obertura del Cielo, que era idea original de Kurumada. Seguramente aquí también Zeus dejaría a cargo a los demás dioses para que se encargaran de los problemas, pero cuando esto se salga de control, él entonces haría su aparición para poner orden. Abel, aún siendo el hijo de Zeus, su poder era igual al de su omnipotente padre. ¿Por qué los Caballeros del Zodiaco contraatacan? Es la mejor película en Saint Seiya. Una de las cosas más interesantes de esta película animada, más allá de la épica música, es su argumento, en donde se supone que la humanidad, debido a sus pecados pasados, fueron castigados con un diluvio provocado por el mismo dios Zeus, pero que aún así, la maldad de los humanos no disminuyó, y es ahí donde entra Abel, hijo de Zeus, que vino a destruir la tierra esperando que Atena venga con él y deje la tierra ante la ira de los dioses, cosa que Atena en un principio decide aceptar, dejando con esto atónitos a los santos de bronce, y donde vemos al mismo dios Abel reviviendo a los dorados muertos como Saga, Afrodita, Shura, Camus y Máscara de Muerte, quienes por obedecer a Atena se sujetaron al dios Abel, y donde Doko prefiere aceptar únicamente la voluntad de los dioses en la tierra. Pero Seiya y los demás santos de bronce se rebelan, que deciden no solo salvar a Atena de ir a los campos elíseos, sino que vencieron a sus guerreros sagrados, que aún así Seiya incluso logró que el dios Abel le tuviera miedo de cómo este elevaba su cosmo, reconociendo que un mortal podría vencer a un dios. Y sí, esta definitivamente es de las cosas que hacen que esta película sea tan buena aún con el pasar de los años. Y sí, ver a tres santos de bronce como dorados fue lo máximo. Además de tener estos argumentos que parecían adelantados para una futura saga de Zeus, que hizo que esta película sea la mejor de todas. Atena, solo es cuestión de tiempo antes de que esta tierra perezca. ¿Por qué la película de los Caballeros del Zodiaco tiene un sinsentido aún en la actualidad? Esta película de Saint Seiya, también conocida como La Leyenda de los Jóvenes Escarlata, considerada como una de las mejores, tiene cosas alucinantes, incluso en la actualidad. Cosas que, como dije en un video análisis pasado, capaz sean usadas como base para la futura saga de Zeus, dado que si los dioses quieren destruir a los humanos y a Atena por haberse rebelado, incluso con los viajes en el tiempo por salvar a Seiya que vimos en el Next Dimension, sea no porque los dioses quieren reverencia, sino porque los dioses temen a los humanos y el poder oculto que estos tienen. Pero volviendo al punto, si bien esta película es buena, hay cosas que también no tienen sentido, y una de ellas fue justamente la resurrección de los dorados muertos por el dios Abel, ya que Saga, Shura, Camus, Afrodita y Máscara de Muerte perdieron la vida en el arco de las 12 casas, y si bien los cuerpos de Afrodita, Camus y Saga quedaron en el santuario para luego ser enterrados, cuando hablamos de Máscara de Muerte y Shura, pues es todo lo contrario, porque Cáncer fue lanzado al Yomotsu en cuerpo vivo, lo cual su cuerpo no está en el santuario, y en el caso de Shura, este quedó pulverizado en lo alto por salvar la vida de Shiryu con su armadura. O sea que en ambos casos ni Shura ni Máscara de Muerte deberían tener sus cuerpos en tumbas.
Pero en fin, ya saben que cuando esto pasa, pues un hechicero lo hizo. Pero en el caso de Máscara de Muerte podemos entender que quizás si bien su alma cayó al Yomotsu, su cuerpo seguía en el santuario y solamente Shura quedaría exterminado en los cielos. Sin embargo, la respuesta más obvia sería que el poder del dios Abel es tan poderoso y tan grande que incluso este puede revivir a un santo, aun si este fuese exterminado o pulverizado. Algo similar a lo sucedido con sus guerreros de la corona, que según entendemos estos no reencarnarían en otros personajes, sino que una vez fueron creados, pueden morir, pero el dios Abel los puede resucitar para que estos le sigan sirviendo. Abel ha vuelto para vengarse. ¿Qué cosas hizo bien la película de los Caballeros del Zodiaco Contraataca para ser tan exitosa? Si de cosas buenas hablamos de esta película, sin duda al menos podemos mencionar 4 de ellas. Primero, el argumento filosófico de que los dioses quieren castigar a los humanos a través de su exterminio, y esto es reflejado en el mismo dios Abel. Sin embargo, esto chocó obviamente con la diosa Atena, quien tenía una perspectiva diferente, pero que quien, aun sabiendo que no podría vencer a su hermano Abel, pues incluso fue derrotada y eliminada, ella creía que los humanos realmente eran valiosos y merecían más cuidado, y esto gracias al poder del amor al cual Atena representa, aun siendo la diosa de la guerra. Pero no cabe duda de que estos argumentos ya le daban base sólida a cómo los humanos sí pueden vencer a los dioses estallando sus cosmos al infinito. Lo segundo interesante es que las batallas aquí fueron clásicos revividos, como la pelea de Shura contra Máscara de Muerte o la de Shion contra Afrodita, y más también la de Seiya contra Saga, recordándonos todo lo vivido en la batalla de las 12 casas. Y sí, los guerreros de Abel realmente eran temibles, que dieron grandes peleas inolvidables. O sea, solo ver a Shura y Camus peleando juntos fue más que épico, aunque al final fueron derrotados. Lo tercero interesante de esta película es la música, que sin dudas es lo mejor en todo lo visto de Saint Seiya. El arpa de Abel es alucinante. La intensidad de cada canción es definitivamente lo mejor que podemos ver en esta película, incluso en todo el anime clásico de Saint Seiya, que no por nada hacen que esta película, aún en la actualidad, sea amada. Y número 4. Obviamente el épico momento donde vimos a Seiya, Yoga y Shiryu vistiendo las armaduras doradas de Libra, Acuario y Sagitario para juntos batallar contra el dios Abel, quien además tuvo miedo de Seiya al ver cómo este se volvía más poderoso que él. La filosofía del temor de Afrodita de Pisces, considerarse el más feo al ser derrotado por un santo de bronce. Esta película tiene cosas más que extraordinarias, y una de las más impresionantes fue justamente la resurrección de los dorados muertos en la batalla de las 12 casas. Sobre todo en el caso de Afrodita, este último realmente volverlo a ver frente a Shion de Andrómeda fue épico, dado que en su pelea de las 12 casas Shion logró vencer al dorado más hermoso como su propio poder, quien presumía de su belleza como su fuerza, pero que fue muerto en batalla por un santo de bronce. Sin embargo, en este reencuentro Afrodita quería venganza, aclarando además a Shion de que para él, como un dorado, la fealdad, lo horrendo, lo feo es la derrota, y al haber sido derrotado por Shion, un santo de bronce de menor categoría a él, es que se siente el más horrendo. Y sí, a ese extremo llega la filosofía de Afrodita con respecto a su belleza y el poder y la victoria de ser un dorado, pero se considera feo por la derrota ante un santo de bronce. Y de hecho este trauma fue tan asombroso que aun cuando Ikki vino en rescate de Shion, usando su ilusión, logró que Afrodita se vea más horrendo que todos, algo que lo hizo vulnerable y que le causó la derrota ante otro santo de bronce como lo era el ave fénix. De hecho, solo si analizamos la saga Alma de Oro, vemos cómo aún la belleza en Afrodita fue resaltada, aunque también demostrando su importancia entre los dorados, para que no lo veamos solo como un dorado débil, sino como una filosofía importante en su representación dorada. Pero en fin, aquí vimos a una Afrodita con una filosofía en su pelea y como forma de vida. Y la victoria es la más grande de todas las bellezas. La derrota, para mí, es lo más horrendo y despreciable que existe. ¿Por qué el dios Abel, siendo un dios, le tenía miedo a Seiya? Cuando tuvimos la aparición del temible dios Abel, el cual incluso Atena no podía derrotar, que aún Doko pensó que si los dioses querían destruir la tierra, solo debían sujetarse, y aun cuando Shiryu junto a Yoga y Shion creían que era incorrecto desafiar a los dioses, decidieron hacerlo con tal de vengar a la diosa Atena y a la vez encontrarse con Seiya, pues Abel era un dios que aún el mismo Zeus como padre y el dios Apolo le temían,
que en el pasado decidieron detenerlo. Pero no solo eso, sino que este dios Abel lograba resucitar a los dorados muertos, los cuales se sujetaron a él, únicamente por orden de Atena. Y sí, este mismo dios fue quien en un solo ataque logró vencer a Yoga y Shiryu, quienes portaban las poderosas armaduras doradas de Libra y Acuario. Pero no así con Seiya, quien, aún recibiendo sus golpes, siendo rebotados por la presencia del dios y no pudiendo tocarlo, aún así en ningún momento se desanimó, que lograba poco a poco elevar más y más su cosmo, hasta que el dios comenzó a temerle a un simple mortal, el cual creía que sí podía vencer a un dios, que aún sin tocarlo se le enfrentaba una y otra vez. Y no solo eso, sino que Seiya, un mortal como los demás santos de bronce, lograron que Atena dejara su camino a los campos elíseos, que lograron así revivirla, que el dios, no entendiendo cómo mortales lograron impedir lo que él hacía, notó que Seiya una vez más se le enfrentaba, que ahora el dios decide dar su golpe final, pero la flecha de Sagitario logró vencerlo, demostrando que el más grande temor de un dios es que un mortal pueda vencerlo, algo que así sucedió. Algo asombroso de cómo el temor puede ser la debilidad misma de un dios todopoderoso. Y quizá por eso los dioses quieren destruir a los humanos antes de que estos se les enfrenten o descubran su poder ilimitado. Este mortal intenta superar a un dios. Es una tontería. Saga de Géminis, ¿temeroso o sabio en batalla? En esta película demostró ser un digno patriarca. Recordemos que el dios Abel había revivido a los dorados muertos en la batalla de las 12 casas. Y sí, ver a los dorados revividos fue impresionante debido a sus grandes poderes. Sin embargo, luego de que el dios Abel acabara con la vida de Atena debido a su rebelión contra él, los dorados de Shura y Camus se rebelaron contra este dios, que decidieron vengar a su diosa, aunque esto les costó la vida, o que no sin antes, dándose un momento épico en batalla. Pero en el caso de Afrodita y Máscara de Muerte, sabemos que estos aún revividos seguían siendo unos desgraciados, y no por nada seguían en el bando de Abel solamente para vengarse de Shiryu y Shun. Pero en el caso de Saga pasa algo interesante. Este dorado, quien es considerado el más poderoso, no se interpuso ante el dios Abel ante la muerte de la diosa Atena, sino que parecía sujetarse al dios a pesar de todo. Pero esto no era del todo así, pues se notaba que aún quería venganza y estaba teniendo un plan mucho mayor para este cometido. Pues sabía que como dorado quizá nunca vencería a un dios, pero conocía a alguien que quizá podría hacerlo. Y en este caso hablamos de Seiya, a quien notando que solo quería morirse, sumergido en su depresión de que Atena había muerto, decide motivarlo a volver a creer en los milagros, logrando su objetivo, aunque esto le costó la vida, pues su plan era que Seiya despertara el séptimo sentido y así venciera al dios Abel, algo que así sucedió, demostrando con esto que Saga realmente era mucho más estratégico en batalla, más incluso que dorados como Shura y Camus, ya que Saga no es solamente un santo poderoso, sino alguien sabio en batalla, y digno por esta razón de ser el patriarca, sucesor de Shun de Aries, quien en el manga incluso así lo veía, que incluso Saga también fue reconocido por Aioros como superior a él, pero que de no ser por algo que Saga no podía impedir, como era la maldad que vino en su nacimiento a través de Lemur, únicamente para arruinar el bando de Atena contra la futura Saga de Hades, nunca este se volvió en el patriarca, pues fue guiado al mal camino. Aunque hay que recordar que aún su sabiduría, de manera maligna, fue impresionante, pues incluso se volvió en el patriarca engañando a todos los dorados. ¿Por qué dices que no soy un buen rival? Es porque ya renunciaste a la idea de ser victorioso. ¿Por qué Shiryu pudo vencer por segunda vez a Máscara de Muerte? Todos recordamos la épica batalla de Shiryu del dragón contra Máscara de Muerte de Cáncer, ya que su primer encuentro fue cuando Cáncer fue a los 5 viejos picos para matar al viejo maestro, el cual fue motivo para que Shiryu se le enfrentara al dorado, aunque sin mucho éxito, aunque haciéndose respetar al menos un poco, que de no ser por la llegada de Mu, no los volveríamos a ver en su encuentro épico en la batalla de las 12 casas, donde Shiryu no solo recuperó la vista, sino que pudo demostrar que la maldad de Máscara de Muerte impediría que su armadura dorada le sea útil, pues la armadura había logrado abandonar a Death Mask, dejando que Shiryu dañara su cuerpo una y otra vez hasta derrotarlo. Pero en esta película, el dios Abel revivió a los dorados muertos, y en este caso estaba Máscara de Muerte, el cual quería venganza de Shiryu, además de afirmar que Shiryu lo había vencido únicamente porque este había perdido la armadura. Pero oh sorpresa, porque Shiryu se dejó humillar únicamente para ver cómo se encontraba la diosa Atena en su camino a los campos elíseos, troleando con esto a Cáncer, para luego vencerlo, ya que Abel había matado a la diosa Atena. Y Shiryu, una vez más, logra su cometido, vencer a Máscara de Muerte por segunda vez, demostrando que se volvió mucho más fuerte que un dorado, o al menos nos dio a entender que la justicia siempre vence al mal. ¿Quién estaba en lo cierto?
¿Tu poder que igualaba a la sabiduría o nuestra sabiduría que es poder? ¿Cómo fue que la armadura de Acuario destruida volvió a la vida para vencer al dios Abel? Entre cosas interesantes que vemos en esta película, una de ellas fue la resurrección de los dorados muertos, de los cuales, una vez el dios Abel elimina a la diosa Atena, Shura y Camus se rebelan que quieren venganza contra este dios, pero son derrotados por los guerreros sagrados de Abel. Y aquí es donde justamente las armaduras de Capricornio y Acuario sufren una destrucción notable. Y lo que más llama la atención es que poco después de que la armadura de Acuario fuera destruida, cuando Seiya, Shiryu y Yoga elevan sus cosmos para enfrentarse al dios Abel, es cuando aparecen las armaduras doradas de Sagitario, Libra y Acuario. Y justo aquí viene algo que pues en un inicio no tenía ninguna explicación, puesto que la armadura de Acuario aparece totalmente sana y sin ningún daño. Y esto llevó a distintas teorías en redes sociales. Desde quienes creen que las armaduras doradas revividas no eran las originales, sino solamente copias creadas por Abel, que tales dorados fueron derrotados por solo tener el 10% de su poder, o que la armadura de Acuario que llegó con Yoga era la versión original que vino desde el santuario, dado que la que había sido destruida junto con Camus era únicamente una copia. O también que las armaduras doradas tienen un poder sobrenatural que una vez que son destruidas se reparan automáticamente. Y si bien no hubo una clara explicación en la película misma, la respuesta puede ser más que obvia. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Bueno, no tanto así. Aunque bueno, la respuesta más evidente es que realmente eran unas copias de las originales, realizadas por el dios Abel. Y estos dorados, al rebelarse ante Abel, su poder disminuyó y por eso quizá fueron exterminados. Esto hablando de Shura y Camus. Y la armadura de Acuario que vistió Yoga era la original que justamente vino del santuario. Aunque cabe resaltar que esta respuesta se dio muchos años después al estreno de la película porque muchos fans querían una explicación. ¡Atena! ¿Por qué Doko y los dorados como Mu y Tauro no se interpusieron contra el dios Abel? Uno de los datos más relevantes de esta película es la no aparición de los caballeros dorados del santuario, es decir, Mu, Aldebarán, Ayoria, Shaka, Milo y el viejo maestro Doko. Aunque a este último lo podemos descartar dado que él solo tenía que aparecer en la batalla contra Hades, pues estaba vigilando la llegada de los espectros. Pero la pregunta es la misma. ¿Por qué los dorados del santuario no aparecieron en esta película? ¿Y por qué no se interpusieron ante el dios Abel y los dorados revividos? ¿O por qué una vez murió Atena no aparecieron ni hicieron alguna intervención? Dado que se supone que ellos deben proteger a su diosa. Y si bien esto puede pasar como un Kurumemes o que un hechicero lo hizo, hay una posible respuesta lógica, o al menos la única que aparece en esta película, la cual es la escena donde Shiryu va con su maestro Doko, buscando más información sobre el dios Abel y su repentina llegada a la Tierra, donde Doko informa que este dios es temible, tanto que aún su padre Zeus y el dios Apolo le temían, dado su inmenso poder, que de temor lo detuvieron y lo exiliaron. Y si mucho después este dios Abel retornó a la Tierra, quizás sea porque los dioses quieren destruir a los humanos. Y como son dioses y ellos únicamente humanos, no les queda más que aceptar la voluntad de los dioses, a quienes no deben rebelarse. Y esto queda confirmado porque Doko, aun con la muerte de Atena, no hace nada, únicamente acepta la voluntad de los dioses. Y obviamente Seiya y los demás santos de bronce, al igual que Saga, Shura y Camus, son los únicos humanos que se rebelan a los dioses al enfrentarse al dios Abel. Y quizá los dorados del santuario, como Mu, Aldebarán, Ayoria, Shaka y Milo, hicieron lo mismo, simplemente decidieron aceptar la voluntad de los dioses y no rebelarse. Bueno, al menos esa es la única respuesta que la misma película responde. Si esa es la voluntad de los dioses, no podemos intervenir, mucho menos los hijos de los humanos. Antes de continuar, si este video es de tu agrado y te está gustando, apóyame dejando tus comentarios en este video. Además, deja tu like y comparte este video con un amigo que ame el fascinante mundo de Saint Seiya. Y no olvides también seguirme en todas mis redes sociales, donde subiré contenido interesante que no verás en este canal. Además, puedes apoyarme siendo miembro de este canal para ver videos exclusivos y obtener varios beneficios. Así que no olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Todos
sobre el futuro posible que se viene en Saint Seiya. Sin duda lo que se viene en el futuro de Saint Seiya quedó bien plasmado gracias a esta película de los Caballeros del Zodiaco contra Tanga, ya que recordemos que el dios Abel no fue creación de Masami Kurumada, ni de momento es mencionado en el canon del manga, ni en el anime clásico, ni mucho menos aparece Abel en la mitología griega como tal. Pero aún así, en películas como La Abertura del Cielo y en el manga del Next Dimension, como el final de la saga de Hades, se daban pautas vistas en esta película que se estrenó en el año 1988. Y es por eso que ahora aquí tenemos más preguntas y sus posibles respuestas, pero enfocados en el futuro y el final de la saga de Saint Seiya. ¿El dios Abel es un presagio de lo que sucederá en la futura saga de Zeus? Cabe resaltar que este dios Abel no es parte del canon del manga, ni del anime clásico, ni de la mitología griega, pero aún así ha quedado marcado como un dios imponente, incluso mencionado por la misma película como alguien tan fuerte como el dios Zeus, y que de hecho fue exiliado por su propio padre y el dios Apolo, y que por ello fue olvidado desde un inicio. De hecho, como curiosidad, en la obra no canónica hecha por Hiro Sakamihara, titulada Saint Seiya Zeus Chapter, se ve al dios Abel interactuando con Apolo y Zeus, además de mostrar cómo sería la futura saga del cielo, que aún no tenemos de forma oficial. O sea que aún Stefan usó al dios Abel como un canon no oficial pero agradable. Y aún él daba como presagio lo que sucedería en la saga del Olimpo, que aún esperamos que el maestro Kurumada nos pueda presentar pronto, ya que se terminó el Next Dimension y tuvimos el prólogo, o lo que parece ser el prólogo de la saga del Olimpo, con Saint Seiya Ten, donde Atena ya recuperó la memoria gracias una vez más al espíritu y el alma de Lloros de Sagitario, un posible personaje clave en la futura saga de Zeus, y quien quizás sea un ángel. Pero entendiendo el presagio de la futura saga de Zeus, también debemos reconocer cómo Abel, al querer destruir a la humanidad, es lo mismo ya visto en la saga del Next Dimension, donde Apolo quiso hacer lo mismo, mencionando incluso que la ira de Zeus sería peor, que por eso Atena decidió perder su memoria y a sus santos, y donde yo insisto en que Artemisa capaz sea la nueva diosa de la tierra ante la ausencia de Atena. Y aún los guerreros de la corona son bastante similares a los ángeles vistos en el Next Dimension bajo la orden de Apolo, con similitudes a las de Yao, Atlas y Bellengger. Pero bueno, de seguro tendremos más pistas cuando Kurumada nos adelante algo de la futura saga de Zeus. ¿El dios Abel es más poderoso que el dios Apolo en Saint Seiya o son lo mismo? Cabe mencionar que si bien ambos personajes tienen sus diferencias y podemos llegar a pensar que uno es más poderoso que el otro según las perspectivas, recordemos que en el caso del dios Abel, este aún no es parte del canon del manga ni del anime clásico. De hecho, es un personaje exclusivo de la película, que si bien puede ser una continuación alterna a los sucesos de la batalla de las 12 casas, y reconocido como hermano de Atena e hijo de Zeus, y teniendo su mismo poder, y que era temido por el dios Apolo, cosa que lo hace verse como superior, recordemos que en el caso de su película, Seiya sí pudo vencerlo, dejando al dios con la duda de cómo un simple mortal pudo vencer a un dios. Pero en el caso del dios Apolo, visto por primera vez en la película Abertura del Cielo y posteriormente agregado al canon oficial del manga con el final del Next Dimension, este dios era visualmente distinto a Abel, no solo no siendo palpado de forma física, ya que tenía un aura sobrenatural y espiritual que ni Seiya pudo enfrentarlo, donde el dios incluso lo expone desnudo, incluido su hermana Atena, dejándolos vulnerables, ya que indicaba que a diferencia de Atena y Artemisa, este dios Apolo era sobrenatural, no encarnado en un hombre, o al menos eso dio a entender la película. Pero en el caso del manga, no sabemos mucho de él, más que era el dios del sol, un fuego literal que transmitía su sola presencia, y aún en su propio templo, además de su altura imponente, y donde Seiya lo respetaba mucho, a diferencia de la película Abertura del Cielo, donde Seiya a duras penas logró darle un rasguño o dañar levemente su rostro, dejando obviamente asombrado al dios. Y en este caso, solo en el manga no canónico de la saga de Zeus por Hiro Sakamihara es donde vemos interactuar a estos dioses, y donde Apolo sí ve a Abel como superior al ser el hijo de Zeus, pues Apolo en este manga no canónico no es un dios como tal, pues sabemos que si bien tiene el poder de un dios, él era solamente un humano superior al tener este poder, ya que había obtenido tal poder al dominar el noveno sentido que solo algunos humanos podían obtener. Pero esto no es canon y solo se pasaría en la película de Abel y el manga de Kurumada hasta la saga de Hades. Pero por mi parte diré que ambos dioses, tanto Abel y Apolo, son interesantes, pero me agrada saber que Apolo de la Abertura del Cielo se mostraba como un dios sobrenatural, que quizá se ha visto de buena manera, pero en Zeus y en el manga, para diferenciarse de lo visto con dioses como Apolo, Artemisa y Atena. O sea que capaz Apolo sea más poderoso que Abel, aunque este no es canon del todo. Los Caballeros del Zodiaco contraatacan. Es mejor que el Teikan Gen Overture. Antes de ocasionar un caos, cabe mencionar que ambas películas son buenas.
Y si bien la película de Abel desde un inicio era épica en todo sentido, que aún con los años la animación se ve impecable y la historia sigue siendo considerada la mejor de todas, de hecho aún sin pertenecer al canon del manga y el anime clásico, su huella es imborrable en la memoria de todos los fans, que aquí incluso vemos ya un presagio del futuro en Saint Seiya, que se consolidó paso a paso y que Kurumada lo finalizará con la futura saga del Olimpo. Pero es curioso que la película Obertura del Cielo, a pesar de que en un inicio fue despreciada por una gran parte de los fans, sobre todo por verse adelantada a los sucesos de la saga de Hades desde el capítulo Santuario, esta película fue demasiado filosófica, alejándose de sus grandes batallas, además de ser demasiado profunda, aunque visualmente es insuperable, incluso en la actualidad, ya que la calidad era la mejor, a diferencia de la película de Abel. Además que la obertura sí era parte del canon en un inicio, porque tenía bases de Kurumada para la futura saga de Zeus, aunque al final fueron cambiadas sin concluirla en más películas posteriores a la Obertura del Cielo. Y si bien el Teikan pasó sin pena ni gloria en su estreno, luego del final de Next Dimension, que para algunos fue decepcionante, muchos con los años notaron que la película Obertura del Cielo era mejor de lo que se esperaba, y que únicamente estaba adelantada a su época, y que por eso en un inicio fue incomprendida. Y en este caso, si bien ambas películas son agradables desde algún punto de vista, yo diría que solo por un buen argumento, la película de los Caballeros del Zodiaco Contraatacan es superior a la película del Teikan Overture. Aunque la Obertura del Cielo tuvo mejor representación en cuanto al dios Apolo, haciéndolo más sobrenatural. Básicamente este sí parecía un dios, y quien aparte pertenece oficialmente ahora al canon del manga, aunque con distinta representación. Pero ya tú en comentarios me dirás cuál es tu película favorita de estas dos. Y última pregunta: ¿qué se vendrá en la futura saga de Zeus o la saga del Olimpo? De momento es evidente que esta película de los Caballeros del Zodiaco Contraatacan evidenció lo que incluso ya vimos en el manga y en las ovas de la saga de Hades, donde los humanos deben ser erradicados por su maldad o hacer justicia por sí mismos, cosa que según como le dijo Lune a Sean, solo los dioses dan justicia y solo ellos pueden responder a dudas existenciales de los humanos. Sin embargo, con la muerte de Hades a manos de Atena y sus santos, y como el castigo fue que Seiya no volviera a reencarnar, eliminándolo lentamente con su espada, Atena se vio forzada por amor a los humanos y no a los dioses viajar al pasado, cambiar el curso de la historia, porque hizo desaparecer la espada de Hades en este presente, el cual era invisible en el cuerpo de Seiya, para que este, en vez de morir, el cual sería su destino, volviera a la vida. Que si bien ella quería llevar el castigo debido a esto, Apolo, en nombre de los dioses, decidió castigarla a ella y a los humanos responsables de casi arruinar la línea temporal, donde incluso está involucrado el dios Cronos, el dios del tiempo. Y como vimos en Sensei Yaten, Atena por Aioros, otro humano, que es un alma ligada a su armadura, hace que ella recupere su memoria, y seguro también hará esto con Seiya y los demás santos de bronce, para que así estos quieran recuperar la tierra que al menos para mí estaría bajo autoridad de Artemisa, algo que Kurumada dejó plasmado en la película Obertura del Cielo. Y esto al menos es lo que creo que pasará. Atena y los santos se rebelarán ante Artemisa, veremos también el castigo de los dorados muertos como lo vimos en la película Obertura del Cielo, ya que estos en el Next Dimension impidieron que Atena sea absorbida por la vorágine del tiempo por haber ido al pasado, y los dorados mueran para no volver con Atena, y quizá los nuevos dorados sean Seiya y los demás santos de bronce como vimos en los campos elíseos de la saga de Hades, y quizá veamos a nuevos dorados, quizá a Kikis como Aries, por ahí algunos dicen que Shaina podría ser Ofiuco, o quizá lo único que pase es que veamos el regreso de todos los dorados, o al menos los que vimos en Sensei Yaten, tanto los del pasado como los del presente, y no nos sorprenda que Aioros sea alguna especie de ángel o dios, y que por eso tal vez los dioses no pueden impedir que este sea el causante de que Atenas recupere la memoria. Porque, aunque no está confirmado, es más seguro que Zeus sepa todo lo que está sucediendo, solo que está esperando algo o simplemente espera ver el fracaso de sus hijos como dioses y sus responsabilidades. Pues obviamente Artemisa y Apolo no cabe duda que serán vencidos por Seiya y los demás santos, y Zeus o los demás dioses deberán detener o al menos negociar con los humanos y Atena sobre el futuro de la humanidad. Bueno, al menos eso creo que es lo que nos espera para el futuro de la saga de Zeus. Conclusión. No cabe duda que esta película de los Caballeros del Zodiaco Contraatacan es más interesante,
Más que darnos una gran historia, nos dejó impactados. Esta es una película que, a diferencia de las demás, nos deja más preguntas, sobre todo con el futuro de Saint Seiya, ya que en el año 88 se estrenó esta película, y que ya desde ese entonces se nos venía anticipando, y más con cada saga de Kurumada, de lo que veríamos en el final de la futura saga del Olimpo. Y sí, gracias a esta película tenemos muchas preguntas que hicieron nacer este video, de las cuales también nos dejan más dudas de lo que posiblemente pase en el futuro de Saint Seiya, de la cual estamos aún en espera. Esta película, aún con los años, sigue siendo memorable, digna de ser recordada entre las mejores sagas de Saint Seiya. Para que alguien que por las dudas nunca vio esta película se entere de que Saint Seiya, aún con los años, sigue siendo imborrable de la mente de sus fans. Pues si bien con los años quizá perdió su impacto, productos como esta película, entre otras cosas, hacen que amemos Saint Seiya a pesar de todo, y que esperamos tener un gran final con la historia creada por Kurumada. Y si por alguna razón no mencioné algún dato interesante, puedes tú mencionarlo en los comentarios para que todos juntos sepamos más de lo que aprendimos de esta gran película, además de darme tus aportes y teorías con respecto al futuro de Saint Seiya para la futura saga de Zeus que quizá el maestro Kurumada nos tenga ya preparado, sobre todo con lo visto en el final de Next Dimension y en Saint Seiya 10. Pero ahora, dime tú, ¿por qué otras cosas crees que esta película es considerada la mejor de todas? ¿Y qué futuro le espera a Saint Seiya para su finalización?